Te voy a compartir la perspectiva desde la que yo lo hago. Vale, lo primero de todo, primera diapositiva. Me parece muy importante para empezar esta charla que podamos entender primero bien qué es la esencia de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y lo primero de todo, una breve introducción, es que la terapia de aceptación y compromiso, o ACT para resumir y no hablar tanto, es que está basada en la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Entonces, como está basada en la terapia cognitivo-conductual, hay cositas que sí que comparten en común. ¿Qué cositas compartirían en común? Que esta terapia está muy basada en el presente. No nos estamos yendo hacia el pasado, no nos estamos yendo hacia el futuro, estamos yendo en cómo tú te encuentras ahora mismo en este momento. Otra cosita que comparten en común es que ambas terapias le dan mucha importancia a la influencia que tiene el pensamiento y las creencias en nosotros y como tal, en ambas vamos a estar trabajando sobre el pensamiento. Nace de la terapia cognitivo-conductual, así que tienen estas cositas en común, pero es verdad que también tienen bastantes diferencias. ¿Qué diferencias son, dirían, las más importantes para mí que yo veo? La terapia cognitivo-conductual va a tratar de cambiar o eliminar esos pensamientos, mientras que la terapia de aceptación lo que busca es cambiar la relación que nosotros estamos teniendo con esos pensamientos. Es como que tú puedas vivir a pesar de que tengas estos pensamientos. Cuando yo estudié mi formación de ACT, un profesor que trabajaba con esquizofrenia a través de esta terapia nos decía que tenía un paciente que se pensaba que era Santo Tomás de Aquino. Y un poco lo que él nos decía era como, bueno, mi objetivo no es que deje de pensar que es Santo Tomás de Aquino, mi objetivo es que creyendo que es Santo Tomás de Aquino, él pueda ir a trabajar y pueda tener su vida. Entonces creo que este ejemplo refleja muy bien qué sería la diferencia entre la terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso. Y otra diferencia que veo que es muy, muy importante a resaltar es que la terapia cognitivo-conductual diría que tiene que eliminar los síntomas para que tú puedas llegar a considerar que estás bien, ¿no? Si tú tienes ansiedad, hasta que no se te quita la ansiedad, diríamos que no estás preparado para hacer tu vida. La terapia de aceptación y compromiso lo que busca es flexibilidad psicológica. Aunque tú tengas ansiedad, aunque tú estés triste, quiero que hagas tu vida. Creo que en este sentido ya una partecita creo que ya os va a reflejar porque veo que para trabajar el duelo la terapia de aceptación y compromiso puede ser tan positiva o tan buena, porque nosotros lo que queremos hacer es, lo primero, que no cambies tus pensamientos en cuanto al dolor de la pérdida de un ser querido o de la pérdida de un trabajo o de la pérdida de una pareja. Al contrario, nosotros lo que queremos es que puedas seguir haciendo tu vida sin cambiar ese pensamiento porque es una persona a la que vas a querer mucho y siempre vas a querer. Y por otro lado, lo que queremos es que, obviamente, como vas a estar con dolor, pues que tú puedas hacer con tu vida a pesar de ese dolor. Vale, más cositas importantes que veo de comentaros antes de pasar a otras partes. Hemos dicho que la terapia de aceptación y compromiso se llama así y se llama así porque tiene dos componentes muy importantes, que serían el compromiso y la aceptación. ¿A qué nos referimos con el compromiso? El compromiso se refiere a dirigir nuestra atención y nuestra energía hacia lo que realmente es importante en nuestras vidas e intentar tomar medidas para lograrlo, ¿vale? Esto lo veo muy útil en el duelo porque muchas veces, digamos que no siempre, pero muchas veces cuando vienen las personas en el duelo, no solo vienen al psicólogo porque están pasando el duelo, sino también porque no se quieren poner bien en cierto modo, porque eso supone como perder a esa persona o porque sienten que está tardando demasiado tiempo en ponerse bien. Entonces, sí que esto me parece muy importante en la parte de vamos a comprometernos con aquello para intentar llevar esto como lo mejor posible y llevar una vida que realmente sea buena para nosotros y no el típico cliché de, bueno, tú deberías hacer esto porque ya ha llegado el momento de que lo hagas. Entonces, creo que esta terapia en este sentido también respeta mucho el camino individual de cada persona. Y finalmente, en cuanto a la parte de la aceptación, pues como su nombre indica, lo que se basa es en aceptar lo que se viene, por así decirlo. Hay una cosita muy interesante en la terapia de aceptación y compromiso y es que sugiere que el sufrimiento humano está causado por la evitación experiencial. Es decir,
que el sufrimiento humano está causado porque siempre tratamos de evitar lo que sentimos, siempre tratamos de controlar lo que sentimos. Yo tengo un problema y lo intento dejar de lado. Bueno, ya lo solucionaré en el futuro, bueno, en otro momento, ahora no estoy bien para eso. Y al final esa evitación lo que hace es como que se agranden los problemas. ¿Vale? Hay una metáfora que a mí me encanta, que le pongo mucho a mis pacientes, que es esta metáfora que podéis ver aquí en la pantalla, y es la metáfora de las arenas movedizas. Si nosotros nos encontramos en arenas movedizas e intentamos salir, normalmente, si nos encontramos en esta situación, yo me imagino que lo que haría sería entrar en un estado de pánico absoluto, me empezaría a mover, empezaría a patalear, a mover los brazos, o sea, me terminaría hundiendo, porque justamente esto es lo que no se puede hacer en las arenas movedizas. Claro, ¿qué te libera en las arenas movedizas? Lo que te libera de las arenas movedizas es que te intentes medio tumbar, como aparece en este dibujo que os he puesto, para que ocupes más superficie sobre las arenas. Lo que se dice también es que deberías de hacer movimientos con las piernas circulares para que vaya saliendo como el aire y que tú puedas ir avanzando, pero claro, esa manera de avanzar es una manera muy lenta, muy pausada, muy reflexiva, tranquila. Y esta metáfora además me gusta mucho porque muchas veces las personas confunden la aceptación con la resignación. Pero ¿qué es realmente la resignación? Si seguimos esta metáfora de las arenas movedizas, la resignación sería pensar que voy a morir, entonces yo ya me quedo quieta y no hago nada. Entonces al final también me voy a terminar hundiendo. Entonces digamos que la aceptación está entre un equilibrio entre me resigno y no hago nada o estoy aquí luchando a capa y espada contra todo lo que sucede a mi alrededor. Entonces, bueno, esto es un poquito la esencia de la terapia de aceptación y compromiso, que tampoco me quería enrollar demasiado, pero espero que esta pequeña intro os ayude a entender por qué puede ser muy buena idea abordar el duelo desde esta perspectiva. Una cosita más antes de que nos pongamos a una parte mucho más práctica, que yo sé que a veces en este tipo de conferencias nos enrollamos mucho con la parte teórica, pero realmente muchas veces lo interesante es como, vale, pero ¿cómo lo voy a abordar o cómo lo voy a trabajar? Igualmente, primero también os quiero dar unas pequeñitas pinceladas sobre el duelo. Cuando esté aquí hablando del duelo, voy a estar hablando del duelo no solo ante la pérdida de un ser querido, sino un duelo ante la pérdida de cualquier cosa. Un duelo ante una catástrofe natural que ha supuesto que yo me haya quedado sin casa, un duelo porque me han echado de un trabajo y yo no me lo esperaba, un duelo porque mi pareja ha cortado conmigo. Entonces, todos estos duelos los podríamos estar trabajando de la misma manera. Un duelo, como ya sabréis, es un proceso complejo, es un proceso único, pero es verdad que la gente cuando viene a terapia normalmente tiende a compararse muchísimo, es algo que nos encanta. Entonces siempre es como la comparación de porque mi hermano lo está llevando mejor que yo, porque yo voy más retrasado o porque quizá yo voy demasiado rápido. Entonces fíjate, ¿será que yo no quería suficientemente a esta persona o yo no echaba tanto en falta esto? Entonces yo sí que siempre cuando empiezo una terapia con una persona lo que hago es explicaros primero lo que es la terapia de aceptación y compromiso, que ellos entiendan dónde se están metiendo. Y también lo segundo, lo que hago es comentarles una serie de nociones básicas. Lo primero es que un duelo requiere tiempo y paciencia para superarlo. Lo segundo es que no es un proceso lineal y ordenado. Os he puesto ahí una montaña rusa en el PowerPoint porque creo que un duelo es una montaña rusa totalmente. Vamos a tener cambios emocionales, vamos a tener cambios cognitivos, vamos a tener cambios físicos, cambios emocionales porque hoy estaré pensando que he sido la persona más afortunada del mundo por haber conocido a esta persona, por haber tenido este trabajo y mañana probablemente esté llorando porque nunca voy a volver a ver a esta persona o porque nunca voy a volver a estar en este trabajo. Todos esos pensamientos van a ir influyendo en nuestras emociones y por tanto van a ir influyendo en nuestro estado físico. Entonces sí que veo muy importante que también que las personas sean conscientes desde un primer momento que el proceso de recuperación va a ser una especie de duelo. Y sobre todo lo más importante, que van a tener que ser capaces de llevar una vida a pesar del dolor. Para la gente que muchas veces viene con la perspectiva cuando estamos en un duelo de es que tengo que estar mal, es que no me puedo permitir estar feliz,
Yo siempre les hago una analogía con la película de Inside Out, que es una película que creo que ha visto bastante gente y que está bastante bien, que no sé si la conoceréis, pero al final de la primera película lo que la niña aprende es que una situación no tiene que ser ni feliz al 100% ni tiene que ser triste al 100%, sino que generan como unas bolas que pueden combinar la tristeza y la alegría. Yo puedo salir con mis amigos y puedo pasar muy buen rato tomándome ese café y a la vez estar triste porque echo de menos esa persona o esa pareja o ese trabajo. Entonces, un poco esa parte de las situaciones no tienen que ser ni enteramente tristes ni tienen que ser enteramente felices, sino que pueden ser una combinación. Y creo que este es el primer puntito, incluso cuando ya estamos empezando a hablar de estas cosas con los pacientes o haciendo esta introducción, que ya estamos empezando a meter de manera muy sutil, por así decirlo, este elemento de la aceptación. Así que ya, sin más dilación, me meto a la parte como más interesante que podríamos decir, que sería cómo abordar efectivamente el duelo desde la terapia de aceptación y compromiso. Yo os diría que la terapia de aceptación y compromiso tiene una serie de elementos claves que siempre vamos a abordar de la misma manera, ya sea que hablemos de duelo o cualquier otra cosita que queramos afrontar. ¿Vale? Estos elementos serían la aceptación, la atención plena, la definición de valores, el compromiso con nuestras acciones y la difusión cognitiva. Vamos a ir viéndola uno a uno. Primero le iremos viendo un poquito de una manera más genérica y después lo vamos a enfocar al duelo concretamente, ¿vale? ¿Cuál sería la primera de todas o por la que vamos a empezar? La aceptación, que es la que podéis ver en pantalla. ¿Qué significa aceptar? Aceptar lo que significa es que permitamos acoger emociones, que nos permitamos acoger pensamientos sin necesariamente estar luchando contra ellos. ¿Vale? O sea que en el contexto del duelo esto sería aceptar la tristeza, aceptar la nostalgia, aceptar cualquier tipo de emoción que esté asociado a la pérdida de una persona. Pensamientos del estilo, jo, te echo de menos, me encantaría tenerte aquí. Bueno, hablamos de fallecimiento de una persona, pero lo mismo sería a pérdidas de cualquier otro tipo. Aquí hay una cosita muy importante y hago un pequeño salto a la diapositiva siguiente, aunque luego voy a volver a la anterior. Y es que cuando hablamos de aceptación emocional, cuando hablamos de aceptación de pensamientos, tenemos que diferenciar un poco entre lo que es el dolor limpio y lo que es el dolor sucio. Porque, ¿qué sería el dolor limpio? El dolor limpio sería aquello que nace de manera natural ante la situación de duelo que nosotros estamos viviendo. Pues tristeza, añoranza, amor, ausencia, puesto hay, todo lo que, digamos, nace de una manera natural y que a todos nos va a surgir y que es innegable que si queríamos algo, esto va a aparecer. Pero ¿cuál es el dolor sucio? El dolor sucio, digamos que sería aquel que se da como consecuencia de no estar aceptando el dolor limpio, ¿vale? Por ejemplo, el que yo esté triste y como no acepto mi tristeza, pienso, jo, debería estar mejor, o que a lo mejor siento ese amor tan grande que pienso que si me río estoy traicionando a esa persona. Uy, yo quería esta pareja y fíjate, y ahora me estoy riendo como si no hubiera pasado nada. O si me empiezo a sentir culpable porque siento que debería haber hecho más por ese trabajo para no perderlo o por esa persona. O si siento vergüenza por estar sintiéndome como me estoy sintiendo. Entonces, el dolor sucio serían emociones que surgen del dolor limpio. Y digamos que nosotros con lo que vamos a tener que trabajar es con el dolor sucio, porque el dolor limpio no lo podemos evitar. El dolor limpio es natural que aparece ahí, forma parte del duelo y es importante que lo transitemos. Pero el dolor sucio lo tenemos que dejar de alimentar. El dolor sucio no nos está aportando nada. Entonces es verdad que esta es una diferencia clave y muy importante para hacer la distinción y que también para los pacientes se le haga esta distinción. Volviendo al punto por donde me he quedado antes, ¿cómo trabajamos esta aceptación con los pacientes? Porque esto es muy típico de que contamos todas estas cosas a la gente y la gente te dice, sí, maravilloso, yo sé que tengo que aceptar. ¿Cómo hago para aceptar esto? Porque es verdad
que la aceptación es complicado. Así que os traigo aquí las dos técnicas que yo utilizo más en terapia, porque a mí personalmente son las que más me gustan, y os voy a explicar un poquito cómo utilizarlas. La primera sería la técnica del espacio abierto, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que tendríamos que crear un espacio mental, por así decirlo, en el que permitamos que todas las experiencias internas, ya sean incómodas, dolorosas, alegres, felices, cualquier cosa, pueda entrar en ese espacio sin resistencia. Y nosotros lo que vamos a hacer es no juzgarlas, no vamos a luchar contra ellas, no vamos a intentar echarlas de ese espacio mental. Es como si de repente tú estuvieras en tu casa y de repente tu madre, si vives con tus padres, o tu pareja, si vives con tu pareja, trae a alguien que no te cae bien. Y no te queda más remedio que estar ahí, porque no vas a coger y vas a decir, mira, vete de mi casa. Bueno, te lo han metido sin permiso, por así decirlo, pero mientras estás ahí, bueno, pues no estarás con tu mejor cara, pero estarás. Entonces, este es el espacio mental que nosotros queremos crear en ese momento, que permitan entrar y que nosotros las observemos. Entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? El objetivo es pedirle a la persona que se ponga en un sitio tranquilo en algún momento, que esté sentado cómodamente o recostado en la cama, que cierre los ojos para poder visualizarlo. Primero empezamos con respiraciones, que la persona se tranquilice un poco, se relaje, y luego ya sí le pediríamos que dirija su atención hacia los pensamientos, hacia las emociones, a ver qué emociones le surgen, a ver qué pensamientos le surgen, y el objetivo simplemente es que lo observe sin juzgarlo. Simplemente que vean cómo aparecen, lo que les dicen y cómo se van, pero sin engancharnos. No queremos darle vueltas a si efectivamente tengo la culpa o no tengo la culpa. No queremos darle vueltas a si efectivamente estoy queriendo menos a esta persona o no la estoy queriendo menos. Simplemente dejamos que venga, lo vemos y si se va, genial. Y si se queda, pues lo seguimos observando el tiempo que se queda. ¿Vale? También le podemos pedir a esa persona que se fije en qué sensaciones le generan eso en su cuerpo. Si le genera tensión, si le genera incomodidad, qué te está generando en el cuerpo, cómo estás reaccionando físicamente a ello. Lo importante en todo momento es eso, que intente mantener actitud de apertura, de aceptación y de observación. Las primeras veces que se hace este ejercicio es muy difícil, poco a poco la persona va a ir mejorando bastante. ¿Y por qué esto es interesante hacerlo? ¿Por qué esto ayuda a conseguir una aceptación? Porque digamos que enfrentarnos nos ayuda un poco a habituarnos, a relacionarnos con esas emociones y esos pensamientos sin entrar en lucha. Obviamente, habituación no es aceptación. Habituación sin hacer nada más es resignación. Recordemos las arenas movedizas, no hago nada, me hundo para abajo. Lo que permite la habituación de yo permitirme exponerme a estas emociones es que me va a permitir, por así decirlo, abrirme un espacio para que yo pueda reflexionar sobre ello más adelante, lógicamente, sin tanta intensidad emocional. Y si yo me puedo relacionar con ello sin tanta intensidad emocional, los juicios y las reflexiones que yo haga van a estar hechas mucho más desde la calma y desde la tranquilidad. Vivimos en una sociedad en general en la que hay efectivamente evitación. Me siento culpable. ¿Por qué me siento culpable? Me empiezo a intentar justificar, pues no era tan culpable o sí, o me empiezo a criticar y cada vez más y cada vez más. Pero en ningún momento nos lo ponemos a analizar desde un punto de vista más equilibrado de, vale, tendré culpa en ciertas cosas, pero quizá en otras cosas no tenga tanta culpa. Entonces, esto sí que es interesante también que lo veamos desde esta perspectiva y que se lo hagamos también saber a la otra persona. Creo que en la terapia de aceptación y compromiso es súper importante que el paciente entienda en todo momento lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, porque si no puede perder un poco como el foco o el sentido de por qué esto a largo plazo me va a ayudar, ¿no? Otra manera en la que podríamos trabajar esto es con la meditación de la montaña, ¿vale? La meditación de la montaña es muy parecida a la técnica del espacio abierto, pero sí que ayuda con una cosita que la otra técnica no ayuda, y es a desarrollar una sensación de fortaleza. Básicamente, la meditación de la montaña en lo que consiste es, de nuevo, un sitio tranquilo donde poder sentarnos, cerrar los ojos, pero esta vez lo que vamos a imaginar es una montaña. ¿Cómo es una montaña? En una montaña, en mitad del campo, pues a veces lloverá, a veces nevará,
A veces habrá nubes, a veces habrá sol. Pero aunque nieve y la montaña se cubra de nieve, aunque llueva y haya desprendimientos de tierra, aunque un animal vaya y cabe, yo vaya ahora, vaya dentro de 10 años, vaya dentro de 20 años o vaya dentro de 80 años, a esa montaña la seguiré llamando la misma montaña. No le cambiaré el nombre. Para mí seguirá siendo la misma montaña. Entonces, básicamente la idea es que nosotros nos visualicemos como una montaña y veamos cómo los pensamientos o las emociones van pasando. Cómo viene un pensamiento desagradable y quizá hace que llueva en la montaña. Cómo viene una emoción desagradable y quizá hace que truene en la montaña. Cómo vienen diferentes cosas que van a afectar a la montaña, pero la montaña va a seguir siendo la misma. Por mucho que a mí me pasen cosas, por muchos que vengan pensamientos y emociones desagradables, yo sigo siendo la misma persona. Entonces, esto es la pequeña diferencia que aporta esta técnica con respecto a la otra, esa sensación de fortaleza. Pero igualmente estamos desarrollando esa parte de relacionarnos con las emociones, dejar ese espacio a las emociones y ser capaz de aprender a convivir con estas emociones. ¿Por qué es importante aprender a convivir con estas emociones? Para que nosotros podamos seguir haciendo nuestra vida con todo el sentido del mundo, sin que este duelo nos paralice como a muchas personas realmente les paraliza. Es verdad que también cuando hablamos de duelo, muchas veces estamos hablando de duelos muy grandes, porque una persona que está llevando un duelo de una manera sencilla normalmente no suele venir al psicólogo. Entonces, bueno, pues quizá también hay algunas cositas que si estáis pensando en familiares o gente cercana, como que a lo mejor no os cuadrarían tanto, pero bueno, también entenderlo todo bajo este contexto. Pasamos, si os parece, al siguiente concepto o elemento clave de la terapia de aceptación y compromiso, que sería la atención plena. ¿Vale? Atención plena, que sería lo mismo más o menos que el mindfulness, básicamente. Y lo importante es prestar atención al momento presente sin juzgarlo. A lo mejor ahora mismo surge la duda de, vale, antes ya estábamos como prestando atención a las emociones, a los pensamientos, ¿cuál es un poco la diferencia entre aceptación y atención plena? Digamos que aceptación es hacer espacio al dolor. Es como hacernos la pregunta de, ¿yo puedo permitirme que esto esté aquí, esta emoción, este pensamiento, sin yo estar luchando constantemente contra ello? ¿Puedo simplemente dejarlo ahí y yo hacer mi vida teniendo esta cosita aquí? Mientras que el mindfulness es estar en el presente. Básicamente la pregunta sería, ¿puedo observar lo que está ocurriendo aquí y ahora sin irme al pasado, sin irme al futuro? Simplemente estar aquí centrada en mi presente, haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre atención y aceptación. Es verdad que es una diferencia como muy sutil, de hecho muchas veces en la terapia incluso pues se desdibujan las partes, esto es más hablando de un concepto pues más teórico y expresado, pero bueno, también para que podáis entender mejor esa diferencia. Porque este elemento también lo veo muy importante en la parte del duelo, porque normalmente en el duelo estamos muy enfrascados en el pasado y hay veces que también muy enfrascados en el futuro. Pensamientos del tipo, es que debería haber hecho más por esta persona, me debería haber esforzado más, es que le echo de menos, es que mira todo lo bonito que hemos vivido juntos y también en el futuro. No me imagino la vida sin esta persona, cómo voy a encontrar a otra persona igual, si ha sido en el caso de una pareja. Es verdad que nuestra cabeza muchas veces se va hacia el pasado y se va hacia el futuro. Y aunque es bueno irnos al pasado e irnos al futuro, también es verdad que es muy importante estar centrados en nuestro presente. Si siempre estamos en el pasado o en el futuro, al final vamos a perder un poco la línea. Vale, técnicas para trabajar esto. ¿Cómo vamos a trabajar la atención plena? Las dos técnicas que yo más utilizo son las del escaneo corporal o de la meditación de la respiración. De todas maneras, estamos hablando de que esto es mindfulness, entonces básicamente cualquier estrategia que vosotros sepáis de mindfulness podría venir bien al caso realmente. Yo utilizo estas simplemente por preferencias personales o porque veo que quizá ha funcionado mejor en los casos en los que yo he llevado. La primera de todas sería el escaneo corporal.
¿En qué consiste el escaneo corporal? Básicamente es en decir a la persona, cierra los ojos y céntrate en cómo se siente tu cuerpo. ¿Qué sientes en los pies? ¿Qué sientes en las piernas? ¿Qué sientes en el corazón? ¿Cómo está tu pecho? ¿Te falta el aire? ¿No te falta el aire? ¿Sientes presión en la cabeza? ¿No sientes presión en la cabeza? Básicamente es, haz un recorrido por todo tu cuerpo y a ver qué pasa, a ver cómo te sientes, ¿vale? ¿Cuál es la meditación de la respiración? La meditación de la respiración es básicamente la típica de estate centrado en tu respiración, siente cómo entra el aire, siente cómo sale el aire, siente cómo se llenan tus pulmones, siente cómo se desinfla tu cuerpo, un poco toda esa parte, cómo entra el aire por tu nariz, bueno, observando todos los pequeños detalles. Lo dicho, hay muchísimas, podéis utilizar cualquiera os guste más. Cositas importantes siempre para decir a los pacientes, si se nos va la mente en este momento de hacer el mindfulness, no pasa nada, vamos a volver a la respiración, vamos a volver al escáner de nuestro cuerpo. De hecho, cuando trabajamos con este ejercicio de una manera pasiva, por así decirlo, ya estamos trabajando en la aceptación que estábamos comentando antes. Muchas veces cuando se nos va la mente, la gente ya es como, ay, es que no aguanto, es que se me va la cabeza, es que no puedo conmigo, es que qué atención más mala tengo. Claro, ya estamos dejando de aceptar nuestras emociones. Entonces también es verdad que es una parte como muy interesante y que por eso decía que muchas veces como que se desdibujan un poco los límites, ¿no? De lo que es una cosa y lo que es la otra, porque lo estamos trabajando en el fondo de una manera un poco paralela. También otra cosa, mucha gente dice, es que yo no me relajo haciendo eso. Vale, no es una relajación. Nosotros no estamos planteando la atención plena para que tú estés tranquilo. Lo estemos planteando para que tú consigas estar en el momento presente. Entonces, a mí me da igual que tú estés en el momento presente con tensión. Si estás en el momento presente, objetivo cumplido. Ya en un futuro, según avance la terapia, dejarás de estar en tensión en el momento presente. Entonces, esto también es algo que me parece muy importante a comentar. También mucha gente se queja de que no tiene atención suficiente para poder funcionar con esto. No pasa nada, paciencia. Hoy en día, con todas las redes sociales, con toda la estimulación que tenemos, nadie está acostumbrado a parar, a cerrar los ojos y a estar un rato haciendo esto. Entonces, yo siempre digo, si has estado 20 segundos centrado en lo que tenías que estar centrado, enhorabuena. Para la semana que viene estarás 30 segundos y llegará un día que consigas estar mucho rato. Pero también es verdad que es una terapia que requiere esfuerzo y compromiso por parte de la persona. Típico paciente que le vas a mandar este tipo de tareas y no las va a hacer durante la semana, pues quizá es verdad que no es la terapia ideal para esta persona. Esto también es interesante tenerlo en cuenta. Vale, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Porque claro, esto es una tarea que nosotros deberíamos de ir pidiendo a la persona que vaya haciendo en su casa y que vaya practicando. Al final lo que conseguimos es que, digamos que nuestra cabeza la vayamos configurando para ser capaz de traerla al momento presente. Entonces, que cuando nosotros estamos pensando en el pasado o en el futuro, estupendo, pensamos en el pasado o en el futuro, pero cuando vemos que ya nos estamos retroalimentando, que nos empezamos a sentir mal, que ya nos está aportando nada, que seamos capaces de decir, no, ahora me enfoco en el momento presente. Que si yo he quedado con unos amigos a tomar algo, que pueda estar tomándome algo con mis amigos y no en mi cabeza metida. Entonces esto también es uno de los elementos que estamos trabajando aquí. ¿Cuánto trabajarlo? Que esto es una pregunta que hace mucho la gente. Vale, yo hago esto. ¿Cuánto tiempo tengo que estar haciendo esto? Los estudios han demostrado que con que la gente se ponga a hacer esto 8 minutos al día es más que suficiente, pero muchísimo más que suficiente. De hecho, si lo hicieran un día sí, un día no, 8 minutos, también estaría genial. Entonces, bueno, creo que esto también es como un alivio y un respiro de tampoco les estamos pidiendo la luna, solo les estamos pidiendo 8 minutos de su día. Así que bueno, este sería el segundo elemento clave de la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a por el tercer elemento clave. ¿Cuál sería? La definición de valores. Porque de nuevo veo que esto es un elemento que para la terapia del duelo es maravillosa. Y es que normalmente cuando estamos en un duelo hay una parte de nosotros que está perdida. Si me han echado de un trabajo, porque ahora dónde voy. Si me ha dejado mi pareja, madre mía, toda esta proyección de futuro que yo había hecho, ¿qué va a ser de mí? Si de repente a mí me han quitado mi casa, ¿dónde me voy a meter a vivir? Realmente el proceso del duelo es un proceso
de muchos cambios y eso hace que muchas veces también nos sintamos abrumados hacia dónde vamos. Y esto también es importante trabajarlo porque muchas veces el duelo es por eso que hemos perdido, pero también la consecuencia que trae lo que hemos perdido. Entonces, la definición de valores es una manera también de tratar de ver en terapia aquello que es importante para nosotros, recordarnos lo que es importante para nosotros para intentar seguir aplicándolo en nuestras vidas, pero también para reflexionar, porque muchas veces los valores cambian cuando estamos en proceso de duelo. Ahora mismo tengo una chica en terapia que justo estamos abordando esta fase porque su abuela murió hace unos cuantos meses. Ella es de una ciudad, pero por trabajo se mudó a otra ciudad. Un poco esa idea de aquí los sueldos son mejores, el trabajo es mejor, qué importante es el trabajo, voy a ir ascendiendo laboralmente, voy a conseguir tener un puestazo. La verdad que es una chica muy inteligente, con muchos estudios y su idea era, bueno, pues voy a llegar muy, muy alto en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Su abuela, persona mayor, con Alzheimer, no reconoce a nadie de su familia y a la única persona a la que sigue reconociendo es a esta chica. Su abuela fallece y de repente no solo es el duelo por la pérdida de su abuela, sino que realmente empieza un duelo con qué he hecho con mi vida. La única persona que podía hacer un poco sentir estabilidad a mi abuela era yo, porque era la única persona a la que conocía, y de repente yo no estoy en su vida. De repente yo decido desaparecer para irme a otro trabajo y en sus últimos momentos yo no he estado allí para cuidarla, yo no he estado ahí con ella. ¿Realmente el trabajo es tan importante? ¿Realmente a mí me interesa llegar a eso tan alto que yo quería llegar? Con este ejemplo simplemente os quiero transmitir esta parte de cómo también cuando nos encontramos ante un duelo, valores que quizá teníamos como muy claros que queríamos conseguir empiezan a cambiar. En el caso de esta chica, después de estos meses de terapia, ha decidido que va a volver a su ciudad. Quizá a un trabajo peor, quizá no va a conseguir nunca más esa oportunidad que le ofrecía la otra ciudad, pero está muy ilusionada y muy feliz de decir, voy a volver a estar cerca de mi familia, de mis padres, para cuando el día de mañana sean mayores. Realmente nuestros valores pueden ir cambiando. No es que sean decisiones mejores o peores, simplemente es lo que sentimos en el momento. Así que sí que este elemento lo veo como uno de los más importantes, sinceramente, en la terapia de duelo también. Habrá casos en los que quizá no tengan esta importancia, pero para muchos casos sí que resulta muy importante. ¿Qué es un valor exactamente? Porque un valor es la manera en la que nosotros queremos estar en el mundo, ¿vale? Digo esta definición porque nosotros aquí no vamos a estar hablando de objetivos, ¿vale? De los objetivos hablaremos más adelante. De momento solo vamos a hablar de cómo yo quiero estar en el mundo. ¿Cómo llego yo a conseguir eso que yo quiero? Bueno, pues ya veremos cómo llegamos a conseguirlo, pero de momento estamos como en la fase previa, ¿vale? ¿Qué es lo bueno también de los valores? Que los valores actúan como motivadores, nos dan un sentido de dirección y un sentido de propósito, que también para el duelo pueden venir muy bien. Cuando estamos en un proceso de duelo, normalmente estamos muy tristes, cabizbajos, en algunos casos incluso con un poquito de ansiedad. Y muchas veces la gente se rige por el quizá debería hacer esto, quizá debería hacer lo otro. Pero claro, si yo me enfoco con la vida desde un debería, realmente al final es una carga lo que tengo que hacer, no es algo que a mí me nace desde la ilusión o desde las ganas. Entonces es muy difícil que lleguemos a hacerlo. Y si lo llegamos a hacer, pues muchas veces lo hacemos medio apáticos, porque yo tampoco tenía muchas ganas de hacer esto. Si lo hacemos desde los valores, que es la parte positiva, que muchas veces lo hago con más motivación o con más ganas, entonces es mucho más fácil que esa situación a la que me exponga sea un refuerzo positivo y que si es un refuerzo positivo, pues que a mí me esté ayudando a sentirme pues más feliz, a conseguir más esas emociones positivas o conectar más con emociones positivas que durante el duelo quizá pueda ser un poquito más difícil de conseguir, ¿vale? Así que un poco también el objetivo de definir estos valores es comprometernos con algo que vaya más allá del sufrimiento humano. De hecho, cuando a algunas personas les planteo esto y
se lo digo, pues se quedan un poco como bloqueadas, ¿no? Como decir, no, como que yo tengo que seguir rehaciendo mi vida, yo no estoy preparada todavía para esto, ha pasado muy poco tiempo para que yo me esté planteando esto. Y sobre todo cuando estamos hablando de pérdidas por fallecimiento, yo siempre digo algo muy bonito y es la parte de, bueno, quizá piensa en lo que querría esa persona de ti, ¿no? Quizá no te querría llorando en el sofá, quizá sí que te querría haciendo tu vida, continuándola, recordando, lógicamente, pero continuando tu vida. Entonces, bueno, creo que esto sí que es algo interesante también a puntualizar. Y otra cosita importante, tenemos que pensar en todo tipo de valores, no solo los relacionados con el duelo. Los relacionados con el duelo son muy interesantes porque es una terapia enfocada en el duelo, pero también, como decía antes con el ejemplo de esta paciente que tengo ahora mismo, también con cositas que no están relacionadas directamente con el fallecimiento de esta persona, pero que también se han podido trastocar por nuestra manera en la que empezamos a ver el mundo. Y al final nuestra manera de ver el mundo va a ir cambiando a lo largo de toda nuestra vida y los procesos de duelo son procesos en los que más fácilmente va a cambiar. Así que, ¿cómo trabajamos esto o técnicas para aplicarlo? La verdad que yo lo que hago es simplemente ponerme con ellos e intentar hacer una lista de valores, qué cosas son importantes para ti, la familia, la aventura, la amabilidad, el ocio, qué cosas son importantes para ti y así entre los dos vamos sacando. De todas maneras, en Internet hay una barbaridad de listas de valores que también si en algún momento os sentís sin ideas y la otra persona tampoco colabora demasiado, en Internet hay infinidad de valores que podéis encontrar como ayudita. También otra cosita, hay personas que encajan súper bien bajo esta parte de ¿y tú crees que tienes este valor? Sí, no. Y encajan muy bien bajo ese modelo, pero hay otras personas que es cierto que se bloquean y que no saben decir. Cuando se bloquean, yo utilizo la segunda técnica que pongo ahí, que es la pregunta del legado. Básicamente, ¿en qué consiste esto? Les digo, mira, cierra los ojos, visualízate que te queda un día para morirte, estás en el hospital y que te gustaría que la gente de tu alrededor te dijera por qué te recuerda, por qué cosas bonitas te recuerda. Y ahí quizá pues ya sí que empiezan a aparecer los valores, ¿vale? Hay veces que las personas conectan más con los objetivos. No, yo tengo el objetivo de hacer una carrera, ¿vale? Porque quieres hacer una carrera. Y ahí desgranando y desgranando podemos llegar a los valores, pues a lo mejor ese valor del esfuerzo, a lo mejor ese valor de triunfo, bueno, podrían ser diferentes valores, valores de salud, pero bueno, a través de los objetivos también es verdad que sería otra manera a la que podríamos llegar a los valores. Y conectando con los valores, pasamos al siguiente punto, que sería, vale, pues vamos a hacer algo. Ya tengo yo claro el valor, entonces ahora vamos a comprometerme con ese valor y vamos a tomar una acción en base a ese valor. Cositas importantes que yo siempre digo. Si yo tengo un valor que, por ejemplo, es, me invento, vamos a poner un ejemplo muy tonto, quiero correr una maratón. Yo, mis objetivos para alcanzar eso no es mañana me apunto a la primera maratón que vea. Mi objetivo tendría que ser lo primero comprarme unas zapatillas, si no tengo. Mi siguiente objetivo, empezar a andar a correr, si no he salido a correr en mi vida. Y yo cada vez me iré planteando unos objetivos que van a ir desde más pequeñitos hasta más grandes. Esto que se ve de una manera tan evidente cuando hablamos de cosas como correr, lo tenemos que hacer ver muchas veces en los procesos de duelo, porque muchas veces la gente es como o blanco-negro, o estoy mal y quiero estar bien, o me siento bien y quiero estar mal, y eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es ir planificando poquito a poquito esas actividades valoradas que vayan desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Si yo me siento mal y quiero estar bien, yo no le puedo pedir a una persona, oye, pues sal de fiesta, porque si sales de fiesta, te va a abrumar totalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vale, pues quiero que salgas a dar un paseo con una amiga y si además no te gusta pasear, pues mira, mejor, porque así ya tiene un componente negativo, pero también tiene un componente positivo, que es que estás con una persona. Y el siguiente plan, que salgas a comer, pero en el momento en el que sales a comer y terminas de comer, te vuelves a tu casa. Vamos a ir haciendo unos pequeños pasos en los que la persona no se obligue a hacer algo que realmente no le nace en el momento, pero que sí que esté haciendo pequeños pasitos, que no le vayan a costar tanto, pero que le cuesten un poquito. Y poco a poco iremos graduando la intensidad.
Pongo también debajo de esta técnica compromiso público. ¿Por qué os pongo compromiso público? Porque muchas veces el comprometernos también con otras personas a hacer algo es algo muy importante. Dependiendo de cómo reaccione la persona ante un duelo, muchas veces la tristeza es muy, muy profunda y la gente es que se queda en la cama y no quiere salir de casa. Entonces, muchas veces en la terapia es como, sí, sí, yo voy a hacer, pero luego llega el momento de la realidad de aquí nadie hace nada. Entonces, es verdad que ese compromiso público puede ser algo como muy interesante de, venga, cuéntaselo a tu amiga, comprométete a hacer algo con esta persona, para que, bueno, tengas un poquito como esa presión social quizá, que como ya hemos hecho esa planificación de actividades, que es empezar por cositas pequeñas que de por sí no van a costar tanto, si además nos comprometemos con alguien de que lo sepa, que lo vamos a hacer, pues puede ser un poquito más fácil todo. ¿Vale? También, que es lo bueno de que estas acciones estén basadas en nuestros valores, lo que hemos dicho antes, dan una motivación. Entonces, si yo no lo hago por obligación, sino que lo hago más porque es algo importante para mí, porque es algo que realmente quiero, pues es verdad que se facilita al final las cosas. ¿Vale? Esto sería este punto. A priori no se me ocurre nada más que añadiros, así que os paso al último elemento clave de la terapia de aceptación y compromiso, que sería la difusión cognitiva. ¿Qué es la difusión cognitiva? La difusión cognitiva es el proceso de separarnos de aquellos pensamientos y creencias que al final son destructivas para nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Al final los pensamientos que nosotros tenemos son palabras, no son verdades absolutas. O sea, yo ahora mismo os puedo decir que no puedo mover el brazo y es mentira, yo puedo mover los brazos, pero yo os lo puedo decir y me lo puedo creer, pero es mentira, yo puedo mover los brazos. Esto yo es un ejemplo que le pongo mucho a los pacientes, porque entonces les digo, vale, si yo te puedo decir que no puedo mover el brazo, te puedo mentir tan a la cara y aún así mover el brazo, ¿por qué otras cosas que pensamos van a ser real? ¿Por qué si yo pienso que debería haber cuidado más de mi abuela, va a ser real? ¿Mi abuela seguro que piensa que yo debería de haber hecho o mi abuela en el fondo estaba orgullosa de que yo me hubiera ido? Claro, no tengo ni idea. No tengo ni idea de si lo que yo estoy pensando es verdad o si lo que yo estoy pensando es mentira. Entonces, esto es una premisa muy importante para empezar a separarnos, para empezar a cuestionarnos un poquito esos pensamientos. No que en el momento en el que aparezca el pensamiento yo me enganche automáticamente, me obsesione con este pensamiento y sea como, de este burro yo no me bajo. No, 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 no. Esto vamos a cuestionárnoslo primero, vamos a planteárnoslo. Cuando yo cuento todo esto, todo el mundo le ve mucha lógica y mucho sentido, pero también otra pregunta que suele surgir muy a menudo es como, vale, ¿y si yo no tengo ni idea de lo que estoy pensando, si es verdad o es mentira? ¿En qué me baso? Ya no me creo nada de lo que pienso. O sea, ¿cómo lo hacemos exactamente? La idea sería que nosotros nos quedáramos con aquellos pensamientos que son útiles y que intentáramos descartar aquellos pensamientos que son inútiles. ¿Qué son pensamientos útiles? Son pensamientos que a mí me están orientando en la vida, pensamientos que no me están juzgando, ¿vale? Pensamientos inútiles serían los pensamientos que me están juzgando, pero que tampoco me están aportando nada, ya sea porque no me están orientando en lo que debo hacer o porque me están hablando del pasado. Entonces, yo como narices arreglo el pasado. Si a mí me han echado de un trabajo, ¿cómo arreglo yo eso? Si a mí se me ha muerto un familiar, ¿cómo arreglo yo esa muerte? Entonces, esto es un puntito muy importante. Os pongo un ejemplo de pensamiento útil y sería, por ejemplo, si yo quiero hacer deporte, un pensamiento útil sería, vale, pues ahora me pongo las zapatillas y salgo a la calle a andar. Un pensamiento inútil sería, eres un vago, fíjate, no has salido a hacer ejercicio. El pensamiento inútil de eres un vago no me está aportando nada. El pensamiento útil es como, sí, venga, haz algo. ¿Vale? Aquí nos volveríamos lo mismo con el duelo. Si mi pensamiento es, deberías haber hecho más cosas, me está juzgando porque yo no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer ahora? Si estamos en el futuro, yo ya no puedo hacer nada marcha atrás. Entonces, esto es muy importante que la persona lo diferencie. Vamos a intentar tener pensamientos útiles, vamos a intentar transformar pensamientos inútiles en pensamientos útiles y a los pensamientos inútiles lo que vamos a hacer es difusionarlos, ¿vale? Por eso este elemento de la terapia de aceptación y compromiso se llama difusión cognitiva. ¿Qué es la difusión? Ayudar a tomar distancia de esos pensamientos, a observarlos sin quedarnos atrapados en ellos, como estábamos diciendo antes. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Una opción, que es lo que pongo ahí de técnicas para aplicarlo, es el etiquetado de pensamiento.
Básicamente, el etiquetado de pensamiento es toda la retahíla que yo os acabo de contar, que la persona se la cuente en su cabeza. Esto que estoy pensando es un pensamiento, no tengo ni idea realmente de si es una verdad o es una mentira, pero está siendo inútil porque me está juzgando. Nos lo contamos todo. ¿Cuáles serían las otras técnicas? La que pongo la voz del personaje o lo de ponerlo en la televisión. Estas son técnicas un poco con la idea de conseguir el mismo objetivo, ¿no? Pero como vamos a separarlo, pero metiéndole un poquito de humor. Es como, en vez de racionalmente yo me cuento toda la historia, lo que vamos a hacerlo es vivirlo en carnes, que realmente lo que yo estoy pensando es unas palabras que no tienen por qué ser verdad. ¿Qué sería la voz del personaje? La voz del personaje es que si yo estoy pensando, he sido mala nieta, pues que en vez de decirme he sido mala nieta, me invente una canción en la que me empiezo a contar cómo de mala he sido. Y que a esa canción, además, en vez de que sea con un ritmo que yo me invento, le voy a poner un ritmo de una canción de Shakira. O le voy a poner la voz de pito de un pitufo. Vamos a transformarla para que realmente nosotros veamos que no tiene ese peso esas palabras, que el peso se lo estamos dando nosotros porque digamos que queremos darle ese peso, queremos darle esa interpretación, pero también si queremos le puedo dar una interpretación de broma. Ponerlo en la televisión es un poco lo mismo, pero para aquellos momentos en los que no son unas frases lo que nos estamos diciendo, sino que es más una imagen lo que estamos teniendo en nuestra cabeza. Yo me estoy montando todo un escenario, toda una película en mi cabeza de esa situación tan terrible que me estoy contando. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues esta película la voy a poner en blanco y negro. Ahora la voy a poner en velocidad por 2. Ahora voy a hacer que un payaso pase por detrás. Y además ese payaso va a estar haciendo malabarismos, además. Y va a ir montado encima de un dinosaurio. Lo que queremos es, vale, yo me voy a meter aquí a poner cosas las que me den la gana para ponerlo ridículo la situación. ¿Para qué? Para no solo racionalizarlo, sino darme cuenta de una manera un poquito más emocional que al final los pensamientos son palabras y no son verdades universales. ¿Qué os diría en función del paciente? Bueno, pues quizá la del etiquetado de pensamiento le funciona mejor y a otros pacientes les funciona más las del humor, depende un poco de la parte racional que tengan o cómo sean ellos más en cuanto a personalidad. Pero es verdad que una cosita muy importante y es que tanto la de la voz del personaje como poner las cosas en la televisión, hay veces que provoca risa porque, a ver, al final se generan escenarios que son un poco surrealistas a veces, pero el objetivo no es la risa, el objetivo es ser consciente de que son solo palabras, así que si no nos reímos tampoco habría ningún problema. Así que estos ya serían todos los elementos de la terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? Pero sí que me gustaría hacer un pequeño hincapié de cuándo quizá es más interesante utilizar unas técnicas u otras. Entonces os paso a la siguiente diapositiva. Eh, el duelo ya sabéis que se puede clasificar en diferentes fases. En función de la persona, pues hay bastantes clasificaciones. Yo aquí he utilizado la clasificación de Parks, que es una que a mí me gusta mucho, que es de 1972, que se clasifica el duelo en cuatro fases, que son las que os he puesto ahí. La primera fase, que sería como la de desconcierto, que sería como esa primera pequeña fase de shock, por así decirlo, de incredulidad, de no me puedo creer que esté pasando esto. Las técnicas de terapia de aceptación y compromiso más útiles que podríamos utilizar aquí, lo primero es atención plena. Vamos a estar un poquito más centrados en el presente, qué es lo que está pasando, vamos a intentar cómo bajar de ese shock de lo que está sucediendo, ¿no? La segunda sería la aceptación. Vamos a permitirnos sentir, vamos a permitirnos llorar si lo necesitamos, vamos a permitir enfadarnos si lo necesitamos, vamos a permitir experimentar esas emociones. Y la difusión cognitiva, un poco con el objetivo de no nos vamos a fusionar con pensamientos dolorosos o negativos que ahora mismo, desde luego, tampoco vamos a estar de ninguna manera capacitados para gestionarlos y abordarlos. Estas son las técnicas que en esta primera fase yo utilizaría, pero es cierto que es muy raro que un psicólogo vea a una persona en proceso de duelo en esta primera fase, porque esta primera fase suele durar horas, días, una semana o dos como mucho. Entonces es verdad que no solemos estar presentes. Pero bueno, en caso de por lo que fuera, sí que estuvierais presentes, yo estas serían las que utilizaría personalmente.
desde luego aquí no habría ni cabida para la búsqueda de valores, ni acciones, ni nada. Aquí lo que tenemos es un poquito que hacer primero contención y regulación emocional lo máximo posible. Segunda fase del duelo, según esta clasificación, que sería anhelo y búsqueda de la pérdida. Al final es esta fase en la que echamos como mucho de menos, ¿no? A aquella persona o aquello a lo que hemos perdido. En esta fase es en la que solemos estar pensando, pues con mi pareja yo quiero volver, quiero arreglar las cosas, con un fallecido estamos pensando todos los buenos recuerdos que hemos tenido con esa persona, en un trabajo pues todas las cosas también buenas que hemos vivido en ese trabajo y que ya no tenemos. Aquí, así que aquí también pues es una fase de emociones muy fuertes también, de mucha rabia, de mucho autorreproche, de mucha tristeza normalmente. Entonces yo igualmente utilizaría las mismas técnicas que en la primera fase. La atención plena, la difusión cognitiva y la aceptación y más o menos pues por los mismos motivos que hemos comentado en la primera fase. Tercera fase, cuando ya la persona va avanzando, que aquí en esta clasificación se llama desorganización y desesperación. Esta sería la fase en la que nos sentimos ya abrumados, por así decirlo, ante el nuevo mundo. Es una sensación de, uy, yo ahora me tengo que enfrentar a este mundo sin esa persona que ha fallecido o sin esta pareja, o me tengo que enfrentar a este nuevo mundo de encontrar un nuevo trabajo o encontrar una nueva casa porque he perdido mi casa o del duelo que estemos haciendo. Aquí es muy típico también que surjan los pensamientos de la vida no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a darle sentido a la vida. ¿Cómo vamos a darle sentido a la vida? Aquí es donde sí que empezaría a tener sentido utilizar la búsqueda de valores y las acciones valoradas, porque lo que vamos a intentar es, vale, si esto no tiene sentido, ¿qué sentido tenía antes tu vida? Vamos a volver a intentar volver a coger ese sentido y las cosas que hayan cambiado, porque han cambiado, porque se han sustituido y vamos a empezar entonces a retomar esa vida que teníamos o a empezar cosas nuevas en esta nueva vida que vamos a intentar crear. Por último, la última fase, que sería la de reorganización y recuperación, que ya sería esta última fase de, bueno, todavía seguimos un poquito en duelo, pero ya estamos muy bien. Yo seguiría trabajando con esta búsqueda de valores y estas acciones comprometidas, que estábamos ya trabajando en la tercera fase, pero así que aquí sí que empezaría a meter de nuevo la atención plena, porque al final me parece muy importante que estemos presentes y conscientes de nuestras emociones mientras nos vamos adaptando a la nueva vida. Entonces, aquí sí que me parece muy importante de nuevo estar presente a cosas que no puedan surgir, emociones nuevas que puedan surgir, pensamientos nuevos que puedan surgir y si acaso hiciera falta, pues aceptarlos o defusionarlos, pero a priori atención plena sería la clave o más importante. Y bueno, ya por último, vamos a hablar un poco de los beneficios de la terapia de aceptación y compromiso en el duelo. Realmente ya hemos estado hablando un poco de cómo lo abordaríamos, en qué fase deberíamos de abordar cada cosa. Espero que más o menos estéis viendo por qué yo soy tan fan de la terapia de aceptación y compromiso para trabajar el duelo. Pero bueno, sí que quería hacer un último hincapié un poco en los beneficios que puede tener esta terapia en el duelo. Lo primero es que para mí lo más importante es que aumenta muchísimo la resiliencia en las personas porque aumenta la aceptación. Vale, vamos a recordar un conceptito que ya hemos estado hablando antes. Aceptar emociones no significa luchar, significa que yo voy a tener una mayor capacidad para lidiar con esas emociones, para gestionar esas emociones, pero no voy a estar en un proceso de lucha. De hecho, vamos a intentar apagar el interruptor de la lucha. Recordemos, emociones limpias, emociones sucias, dolor limpio, dolor sucio. ¿Vale? Aceptar al final es reconocer la situación con dolor y con tristeza y ya está. Y recordemos también la diferencia entre aceptación y resignación, que yo diría que una cosita muy importante que no os he dicho antes es que la diferencia entre aceptación y resignación diría que radica fundamentalmente en la actitud que la persona elige tener, en la elección que hacemos de cómo respondemos ante ciertas situaciones. Vamos a volver un poco a la metáfora de las arenas movedizas. Yo puedo ponerme histérico para salir, puedo salir con tranquilidad o puedo resignarme y decir, mira, me muero, que esto me trae.
Entonces, bueno, al final, si nosotros conseguimos cambiar este enfoque, vamos a aumentar la resiliencia. Y si yo aumento la resiliencia, aunque esto lo estemos trabajando para un duelo, ya va a aumentar la resiliencia en su vida en general. Otra cosita importante o beneficiosa que yo veo, que ayuda a reducir el sufrimiento innecesario. Como estamos defusionándonos, distanciándonos de aquellos pensamientos o comportamientos que aumentan el dolor, vamos a dejar de sufrir innecesariamente, vamos a ir un poco más centrados en el foco, en las cosas que nos resultan realmente importantes, ¿vale? Y bueno, y la atención plena, pues para nosotros poder seguir disfrutando de las cosas buenas, no que yo quede a tomar un café y encima ni siquiera estoy disfrutando de ese café porque estoy pensando en que debería estar sufriendo o pensando solo en mi tristeza o estar en mi cabeza. Otra cosita importante que yo veo beneficiosa del ACT es que fomenta la autenticidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero de mi vida? Es una terapia muy reflexiva y para el duelo, parte del duelo, el cómo lo vamos a trabajar es a través de la reflexión. ¿Vale? También creo que estas reflexiones pueden ir a todos los sentidos, cómo puedo honrar a mis seres queridos, este era el tipo de pareja que yo quería, este era el tipo de vida que yo quería. Entonces, bueno, también estas reflexiones de propósito y sentido que hemos estado comentando, pues creo que pueden ser muy interesantes y que nos pueden hacer incluso crecer como persona, aprovechar esta situación de duelo inesperada que nos ha venido para nosotros poder seguir creciendo como personas. Por otro lado, otro beneficio que yo veo, mejora en la calidad de vida, ¿vale? Vivimos en base a nuestros valores, no por lo que los demás quieren, así que aumenta la satisfacción al final. Y si yo acepto que lo que siento es normal sentirlo y no estoy en lucha con lo que siempre estoy sintiendo, pues en general también voy a ser más feliz. Y por último, el último beneficio que yo sí que veo también importante es el desarrollo de habilidades para afrontar el duelo a largo plazo. Yo soy una fiel creyente de que el psicólogo tiene que ayudar en momentos difíciles hacia las personas, pero no que cada vez que tú estés transitando un proceso similar me necesites. Puedes venir, por supuesto, vamos a repasar cositas, te voy a ayudar de todas las maneras, pero a mí lo que me encanta también de la terapia de aceptación y compromiso es que creo que las claves las personas las aprenden muy bien y no es la típica terapia que la persona termina la terapia y yo muchas veces pregunto, ¿qué has aprendido en esta terapia? O gente que viene a otro psicólogo y le digo, ¿qué has aprendido? Y la gente dice, no lo sé, yo me puse bien, pero no sé por qué, no sé qué ha pasado, hizo magia, algo pasó. A mí lo que me encanta de la terapia de aceptación y compromiso es que cuando yo termino y le pregunto a la persona qué has aprendido, la gente sabe decirme exactamente qué ha aprendido, por qué es sutil y es capaz incluso de decirme que lo está empezando a aplicar en otras cosas de su vida que no tenían nada que ver con el duelo, pero que también ve la utilidad y el beneficio. Entonces, creo que esto es una ventaja impresionante porque no solo te estoy ayudando a resolver un problema concreto, sino que te estoy ayudando a que tu calidad de vida en general sea un poquito mejor. Así que estos son todos los beneficios que yo veo en cuanto al duelo. Espero que os haya podido transmitir porque a mí la terapia de aceptación y compromiso me gusta tanto. Obviamente soy consciente de que cada paciente es un mundo, cada circunstancia de cada persona es un mundo, entonces que la elección de la terapia que también hagamos, pues que también va a tener que venir influida por esto. Pero bueno, creo que es una terapia que está muy chula y espero que os haya gustado. Os quería hacer unas recomendaciones brevemente de 3 libros que a mí personalmente me gustan, por si os ha interesado mucho el tema y queréis seguir profundizando en ellos. Los 2 primeros libros son más clínicos, ¿vale? Tanto el de terapia de aceptación y compromiso, proceso y práctica del cambio consciente y el de duelo, tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso, son libros más clínicos, más para profesionales. El último que os pongo, el de Una bofetada de realidad de Russ Harris, es un libro bastante más divulgativo. De todas maneras, bueno, creo que se le puede sacar algún puntito interesante y en función del paciente y demás, pues a veces gente que viene y le apetece que se le recomienden libros y demás, pues bueno, creo que siempre está bien tener alguna opción para recomendar. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y bueno, no sé si os han surgido dudas o preguntas que me queráis hacer. Gracias, María. Muy bien, ahora compañeros, estudiantes y miembros de la MEP, si alguien tiene alguna pregunta que realizar, a favor de levantar su mano y ordenadamente les vamos a dar la palabra.
si no hay preguntas, yo tengo un par de preguntas, María, si me permites. Genial. Profe, Al yo tengo una principio. duda. Yo también tengo una pregunta, gracias. Ok. A ver, También tengo una pregunta. Andrea Briseño levantó la mano. Hay que irla levantando así, por favor. De esa forma. Le vamos a dar la palabra ahorita a Andrea, ¿de acuerdo? Hola María, mucho gusto. Hola, Andrea. Pues estuvo muy interesante el tema, la parte del duelo. Me, no sé, me dejó reflexionando sobre pues una pérdida que tuve hace poquito Ujú. de un abuelito, sobre si fue esta parte de aceptación o resignación, porque digamos que en el proceso él duró 9 meses enfermo y pues era una persona que estuve muy apegada. Entonces yo sufrí mucho durante los 9 meses, hasta podría decirse que viví, ¿no? El proceso en vida, porque en el momento en el que él se va, pues quedo como bien tranquila, o sea, como, ya pasó, ya se fue y, o sea, muchos síntomas desaparecen, síntomas como de cuándo se va a ir, a qué hora se va a ir, cómo se va a ir. Entonces, también estuve en acompañamiento psicológico, obviamente, porque pues yo sabía que en algún momento iba a pasar, entonces estuve trabajando con anticipación. Pero no sé, me llamó la atención y dije, bueno, ¿me habré resignado o habré aceptado? Pero bueno, parte de mis comportamientos después de que él ya no estaba, pues era mucha tranquilidad, mucha paz, confianza. Pues soy creyente, soy católica, mi confianza era, pues está en el cielo, está conmigo. Incluso soñé con él una semana después de que vino a verme y me dijo que estaba feliz donde estaba. O sea, yo le pregunté y él me respondió con su cabeza que sí. Entonces es muy increíble porque, o sea, me quedé bien tranquila. Entonces, eh, pues esta parte en la que a lo mejor pues, también se puede, ¿no? A afrontar un duelo durante una enfermedad o algo Sí, así. bueno, lo primero, siento mucho tu pérdida, pero efectivamente tú misma te estás respondiendo a la pregunta. ¿Podemos pasar un duelo durante una enfermedad? O, por ejemplo, también en una relación de pareja, si los últimos meses están muy mal. Nosotros podemos pasar el duelo en vida de la persona, en vida de ese proceso, de lo que sea, y que incluso cuando esa persona ya no está, que efectivamente lo que sintamos es su alivio, porque digamos que ya como que está a punto de finalizar el duelo, porque nosotros ya lo hemos hecho todo. Tú lo que hiciste aquí fue aceptar, porque te sientes en paz, sientes confianza, incluso ese sueño tan bonito refleja aceptación. Una cosita importante que es verdad que no he mencionado es que cuando nosotros nos resignamos, si yo de repente saco el tema, la gente saca el tema desde la rabia, desde el dolor, porque no lo ha trabajado, no lo ha gestionado. Simplemente ha sido como, pues ya está, esto es lo que toca y ya está. Pero en el momento en el que yo empiezo a pinchar y empiezo a hablar, empieza el dolor, me vuelvo a caer, por así decirlo, vuelvo a caer en ese duelo. Entonces, tú por lo que me comentas sería un claro ejemplo de aceptación. Muy amable, gracias. Nada, tío, un placer. Gracias, Andrea. Ahora le damos la palabra a Kiari Sandoval. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta acerca de los elementos clave porque nos hablas, de la aceptación de esta parte de la definición de valores y compromiso y bueno, todos estos elementos que son importantes para la terapia, pero ¿consideras que, alguno de estos componentes o de estos elementos son más difíciles de trabajar o que hay alguno que es más difícil que otro? Pues mira, yo os diría que el que más considero difícil de trabajar es el tema de la aceptación. El de los valores y el de las acciones comprometidas diría que es de los más fáciles, el que la gente coge con más facilidad. El de la difusión cognitiva también diría que sí, que es algo que la gente coge bastante rápido, pero el de la atención plena, bueno, requiere práctica y que la gente se comprometa, pero es verdad que el de la aceptación es algo que cuesta mucho más porque la gente suele tener resistencias, tiene resistencia a sentir esa tristeza, a dejarse sentir con esa rabia, como que muchas veces rápidamente como que las queremos justificar o las queremos apartar o la intentamos juzgar y simplemente el objetivo es como, bueno, pues siéntete triste, te pones en el sofá con una mantita, con tu té y te pones a llorar si hace falta y estás un rato llorando. O esa tarde te la pasas enfadado y te la pasas limpiando, dando golpes con el trapo por toda la casa.
Entonces, es verdad que es la parte que yo veo que a la gente más le cuesta, porque es verdad que normalmente en nuestra sociedad, muchas veces cuando alguien está triste es como, bueno, no te preocupes, ya se te pasará, venga, deja de llorar. O cuando estamos enfadados, pues lo contrario, bueno, cálmate, relájate. Y al final aquí lo que buscamos es un poco lo contrario. Entonces es cierto que muchas veces a la gente le surge la resistencia de, bueno, estoy cambiando yo lo que he aprendido durante 20, 30, 40 o 60 años de repente para hacer esto. Entonces yo sí que diría que es el puntito con el que más paciencia tenéis que tener y que se lo tenéis que recordar a la persona muchísimas veces. De acuerdo. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Melanie. Bueno, gracias por la participación. ¿Sí se escucha bien? Sí, se te escucha. Sí, nada más hay que Mi apagar pregunta iba el... más como, por ejemplo, cuando la persona está atravesando un duelo, hay mucha conmovilidad con síntomas depresivos. ¿Y cómo se trabaja entonces la resistencia al tratamiento o el poste de respuesta? Porque, bueno, si es que una persona está en su cama acostada, no quiere salir de su casa, no quiere ni siquiera comer, siento que pudiera ser también menos probable que utilizara todas estas técnicas en su vida diaria. Entonces, ¿cómo se trabajaría con eso, con el coste de respuesta en el tratamiento? Cuando la persona viene con esos síntomas depresivos tan fuertes, yo lo primero que hago es abordar la depresión y después ya me pongo a abordar el duelo. Primero tenemos que, efectivamente, lo que tú dices, que no haya ese coste de respuesta tan grande. Entonces empezamos con cosas muy pequeñitas. Levántate de la cama, dúchate, come. Y cuando ya conseguimos que haga esas cosas tan basiquitas, entonces ya sí que empezaría a trabajar con el duelo. Pero digamos que haría una terapia totalmente centrada en la parte de la depresión y cuando eso ya ha conseguido salir mínimamente, nos pondríamos a trabajar el duelo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Alexa, por favor. Ok, ponemos a Alexa en la fila nuevamente y le damos la palabra a Laura. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la participación. Muy interesante el tema. Yo tengo una duda un poquito más enfocada a los jóvenes adolescentes que incluso, cómo se puede aplicar en ellos, ya que ellos tienen como un poquito más de esto de las redes sociales, que están más empapados a lo mejor incluso y no tan jóvenes también, de estar como en la complacencia siempre, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar? Porque pues cuando ya traes como ciertos valores por cultura o por las costumbres que se tienen, pues a veces mi duda es cómo se puede inducir esto, ¿no? A ellos. Vale, cuando estamos hablando de adolescentes y también cosas que vienen tan culturalmente, yo hablo mucho con los padres. Digamos que la terapia casi es como mitad con los niños, mitad con los padres, porque necesito que los padres consigan entender por qué necesitamos ese cambio en el niño. Porque si los padres están enseñando que hay que hacer una cosa y yo le estoy enseñando al niño a hacer otra cosa, al final es contradictorio y el niño a quién va a hacer caso, al padre normalmente, porque es con el que pasa más horas, con el que puede haber castigos si no actúa de esa manera. Entonces, ahí yo haría una terapia muy complementaria entre padres y niños para intentar que también los padres se pongan de mi lado y todo esto que hemos visto aquí, los padres lo intentan trabajar más o menos a su manera con los niños. Otra cosita importante, claro, es como toda esa comparación con otros niños de su edad y demás. Es verdad que en este sentido es mucho más complicado y lo que yo aquí voy intentando es que ellos vayan empezando a ver como los pequeños beneficios. Incluso al principio yo siempre les digo como venga, estás escondidas, házmelo como un favor a mí. Tan importante esa relación terapéutica, ¿no? Entre paciente y psicólogo y más cuando se trata de niños. Entonces que ellos incluso en secreto empiecen a hacer como ese pequeño esfuerzo y que ellos mismos se vayan dando cuenta de, uy, pues esto me viene bien, uy, pues esto también me viene bien. Y entonces que a través de ahí sí que vayan empapando y que finalmente lo terminen haciendo. Cuando se trata de niños es verdad que sí que modifico algunas cositas porque es raro que un niño se vaya a sentar a meditar en su casa, sinceramente, a no ser que esté muy implicado. Entonces ahí sí que normalmente hacemos terapias más largas y sí que hago mucho trabajo en las propias sesiones de todos estos ejercicios que os he comentado, que las hagamos en las sesiones, para que de la sesión el niño se pueda ir con esa sensación de
oye, pues esto en realidad no me ha venido mal, me quedo mejor de lo que iba y que así poco a poco sí que puedas sentir la utilidad de hacerlo en casa y si no sientes la necesidad de hacerlo en casa, pues bueno, se alargará mucho más la terapia, lo iremos haciendo durante las sesiones y al final efectivamente hay mejoría. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Laura. Ahora le damos la palabra a Sinaí Ruelas. Hola, pues a mí me gustaría preguntarte qué consejo le darías a las personas que después de haber como superado o tenido una pérdida tienen miedo de volver a vincularse emocionalmente con alguien o con algo pues, relacionado a la pérdida. Vale, bueno, primero de todo, hola. Vale, esto que me preguntas es una pregunta súper interesante y en realidad es algo que aunque a veces se aborda, tengo que decir que al menos bajo mi propia experiencia clínica, el 60-70% de personas resuelven esto solo por sí mismos y se dan cuenta de que quizá pues ellos han cambiado en cuanto a valores, que ya no son la misma persona o que esa persona no les convenía y entonces como que quizás se les quita ese miedo en el sentido de no, yo ahora voy a encontrar una persona que realmente sí se adecue a mí. Y como que digamos no hay ese miedo a vincularse porque sienten que se van a vincular con alguien distinto directamente. También es cierto que efectivamente hay un porcentaje de la población que sí que tendría ese pequeño miedito a que le vuelva a suceder algo parecido. Y aquí yo con lo que trabajo mucho es con ganancias perdidas, un poco esa parte de que puedes ganar si te arriesgas y que puedes perder si nunca más te arriesgas. Aquí trabajamos también un poco con esa aceptación de la vida, por así decirlo, es complicada. Las relaciones humanas son complicadas, pero te merece la pena quizá el intentar vivirlas, aunque al final te suponga un chasco. Muchas veces también a mí me gusta, incluso con el duelo que ya hemos trabajado y superado, el decir, vale, pues ahora, incluso aunque hayáis terminado fatal, aunque haya sido todo terrible, ¿qué cosas buenas te llevas de aquí? ¿Te hubiera gustado no vivirlas? ¿Te hubiera gustado perderlas? Y normalmente a base de reflexionar y demás, la gente se da cuenta de oye, prefiero haberlo vivido y no haberme perdido esa experiencia. Muy bien, de acuerdo. Gracias, María. Gracias, Sinaí, por la pregunta. Ahora le damos la voz a Alexa, por favor. Hola, primero que nada, perdón por mi voz, se me está acabando la voz. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, se te está bien. Ah, ok. Bien, yo tenía una duda respecto a lo que era ¿cómo se llama? Las técnicas. Había una cosa que eran los pensamientos inútiles y nombraron una cosa que decía como una técnica como pues, interior o algo así era, ¿no? Sí, la Bueno, voz del ajá, la voz del personaje, ajá, exacto. Bueno, la cosa aquí es que bueno, tengo dos dudas, pero una es sobre eso, ¿ok? Entonces, una de mis dudas era respecto a la voz del personaje, que qué pasa cuando la persona tiene rumiación, porque dije, bueno, puede tener la voz del personaje como empezar por eso, pero ¿qué pasa si empieza a hacerlo como en exceso? ¿No sería como contraproducente o así? Vale, cuando la persona se está excediendo, aquí previamente hemos trabajado la atención plena para que la persona sea consciente de que se está empezando a ir al futuro, que está empezando a anticipar y que entonces lo que tiene que hacer es en ese momento es parar y volver al presente. Entonces, de hecho, el orden en el que os he dado las técnicas no es demasiado fiel ahora que lo pienso, pero sí que lo que tendría que ser clave es primero empezamos a trabajar aceptación, después empezamos a trabajar atención plena y hasta que esas dos cosas están trabajadas nunca empezaríamos a trabajar de fusión cognitiva, porque efectivamente un riesgo que hay es el que acabas de comentar, que la persona se empiece a meter ahí en sus cosas y que haya empezado por aquí y termine en Úbeda. Entonces sí que necesitamos que sea capaz de darse cuenta de que se está yendo y volver. Y eso lo trabajamos con la atención plena, esa parte de me estoy yendo, tengo que volver. Ok, bueno, tengo mi otra duda, que era lo del escaneo corporal. ¿Qué Uh -huh. pasa si la persona, o sea, porque dijo que no era una técnica tal cual como para relajarse, pero ¿qué pasa si la persona sufre ansiedad? Porque hay personas que luego tienen como somatización y tienen como ciertos problemas, o sea, ¿cómo se trata? O sea, ¿no será como también contraproducente? O sea, yo estoy viendo como el lado contraproducente porque digo, bueno,
¿Qué tal si se pone a escanearse corporalmente, pero siente una taquicardia y entonces le empieza a prestar más atención a eso? En especial porque también mencionó que había muchos estímulos y así en la actualidad. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si siente como que algo o así? Vale. Vale, esto que dices, me gusta de hecho que te fijes en las cosas que pueden salir mal, porque luego los pacientes sorprenden y las cosas salen mal. Entonces, me gusta mucho esta pregunta que haces realmente, porque esto que dices me ha pasado, sobre todo con taquicardias. Y efectivamente, esto no lo he mencionado, pero yo es algo que suelo preguntar siempre. ¿Te agobia escuchar tu corazón? ¿Te agobia escuchar tu respiración? Porque claro, si te agobian hacer cualquier tipo de cosas, fuera, ya las descartamos totalmente. Vale. Hay técnicas de relajación que son como más en movimiento. Están las relajaciones autógenas de Schultz o algo así se dice. Pero bueno, si buscáis por relajación autógena, las vais a encontrar, que son como una serie de frases para decir en tu cabeza y que mientras las estás diciendo puedes estar haciendo algo. Por ejemplo, una es corporal, entonces es siento mis brazos extremadamente relajados y tienes que estar moviendo los brazos. Y siento mis piernas extremadamente relajadas y tienes que mover las piernas. Entonces, son como unas relajaciones, hay de diferentes tipos, cada una más centrada a una parte del cuerpo, a un objetivo. Pero es verdad que hay relajaciones que son como un poquito más movidas. Entonces, para gente que sí que está hiperactivada, que es incapaz de parar porque le empiezan a dar taquicardias, creo que son una alternativa bastante interesante porque sí que estás conectado con el momento presente, quizá no tanto como a mí me gustaría, pero estás conectado con el momento presente a la vez que estás teniendo más estimulación sensorial, corporal y no te estás fijando tanto en cómo se siente tu cuerpo por dentro. Pero estás en el momento presente, estás a decirte tus frasecitas en la cabeza, que no se te vaya la mente a otras cosas y a estar moviendo tu cuerpo. Ok, gracias. Vale, gracias, Alexa. Ahora le damos la palabra a Eli. Hola, muy buenas tardes, María. Mira, Hola. yo estoy haciendo mi servicio social en una secundaria Ujú. con adolescentes entre 12, 13 y 14 años y estoy notando que tienen mucha ansiedad los adolescentes. Con este tipo de terapia de aceptación y compromiso, ¿cómo ayudarlos en ese momento de ansiedad? O sea, ¿cómo hacerles ver o ayudarlos pues en el momento de ansiedad? Vale, es verdad que, bueno, yo cuando hago ansiedad muy concreta, lo que hago es un poco como de contención de qué está sucediendo y demás, cuando es algo muy concreto. Entiendo que tú me estás hablando de algo como muy general, de que ahora la gente como que vive más con ansiedad o que vienen al instituto con ansiedad. Vale, vale. En ese caso yo lo que haría es un poco de las técnicas que hemos estado hablando, intentar crear esos espacios. eh, Espacios para aceptar esas emociones, con los ejercicios que hemos hecho un poco de, venga, vamos a permitirnos estar tristes, vamos a estar ahora, igual que el típico momento de un minuto de silencio cuando ha fallecido una persona, venga, un minuto de tristeza, un minuto de rabia. Esto es algo que a los adolescentes les suele gustar mucho. Yo una vez hice una dinámica en un cole que estuvo bastante chula, pero es verdad que no te tiene que importar que eso se vuelva un desastre porque se va a volver un desastre. Y es, venga, un minuto de rabia, un minuto de queja. Todos tenéis un minuto para quejaros de algo y vas alumno por alumno permitiendo que cada uno se queje un minuto con cronómetro. Suele ser algo que les gusta mucho porque en general no se les permite quejarse. Entonces también es una manera más sutil o divertida de trabajar esa aceptación de no pasa nada porque te sientas así. La atención plena, pues a través de estos ejercicios de relajación típicos o de estas técnicas que yo os he contado, la relajación de Schultz que le comentaba a la compañera. Y luego también hablaría mucho, a mí con adolescentes me gusta mucho trabajar el tema de los valores, porque tienes ansiedad, qué es lo que está pasando, qué es lo que tú quieres conseguir que no estás consiguiendo. Pero es verdad que hacerlo en el aula muchas veces lo veo en un contexto muy complicado porque son clases tan grandes que no da para un buen asesoramiento, pero bueno, con ejercicios así de, venga, un minuto, ¿tú qué quieres? Vamos a dedicarnos todos media hora a pensar qué es lo que más nos genera ansiedad a través de esos momentos de reflexión un poquito más guiada, que es verdad que los adolescentes no se suelen permitir, puede quizás ser una buena idea. Ok, muchas gracias, María. Nada. Gracias, Eli. Damos la palabra ahora a Claudia López. Adelante. Hola, buenas tardes.
No sé Hola, si se Claudia. escucha bien. Sí. Sí, ok. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo manejas cuando una persona no quiere soltar como ese sufrimiento, ya que es lo único que la conecta a una persona, ya sea que sea por, no sé, fallecimiento o incluso como en una relación? Porque muchas veces, no sé, mencionabas de decirle a la persona de que, por ejemplo, cuando alguien fallece, se le dice de que pues piensa en lo que a esa persona le gustaría que tú estuvieras haciendo, o sea, no te gustaría verte triste y así, pero muchas veces el decir eso pues no funciona, ¿no? Porque pues es esto que menciono, ¿no? De que a veces es como lo único que le conecta con la persona, entonces, ¿cómo se maneja eso? Vale, sí, de hecho esto que dices, hay muchas veces que hay casos y además casos que además son fuertes de incluso, bueno, yo he tenido casos de hijos afectados por esto porque sus padres les decían, a ver si cuando me muera te vas a olvidar de mí y no me vas a querer ya más. Y entonces como de tener esto que tú me estás diciendo como muy fijo. ¿Cómo yo trabajo esto? Desde la parte, no sé si os acordáis de lo que os he comentado, de la bolita esa de Inside Out de la película, de cómo se combinan en ciertas situaciones diferentes emociones. Yo les hablo mucho de esa parte. Vale, tú puedes quedar con tus amigos con tu tristeza. Tú puedes ir al supermercado a la compra con tu tristeza. Tú puedes ir al cine con tu tristeza. Pero oye, si en el cine es una peli de comedia y te ríes en un momento dado, eso no significa que estés menos triste. Tú sigues queriendo a esta persona. Y si cuando quedas con tus amigos llegas a casa sintiéndote bien porque ha sido un estado súper contento, ay, qué bien, vuelves contento, pero también vuelves triste porque quieres a esa persona. Entonces, es verdad que bajo este enfoque, que es un enfoque de mucha validación también y de, no, tú en ningún momento estás contento del todo, también estás triste, la persona se va animando normalmente a rehacer un poquito su vida y también esa parte con ellos quizá trabajo más el, bueno, tú continúas tu vida, pero en tu vida, dentro de tu corazoncito hay una parte de tristeza que siempre va a estar contigo. Y como que ese sentimiento lo consiguen aceptar y les da como mucha calma también. Ah, ok, muchas gracias. Y tenía otra pregunta, esto es más como personal Uh -huh. para ti, ¿qué aprendizaje te ha dejado trabajar con personas en duelo? Uf, qué interesante. Pues la verdad que me ha ayudado a entender la vida de una manera distinta y ahora disfruto mucho más de las cosas bonitas en vez de las tristes. Creo que a mí trabajar con duelo, que trabajo con muchos duelos, por ejemplo, yo ahora veo una película y lloro en los momentos felices, no lloro en los momentos tristes. De hecho, me pones una película triste y soy incapaz de llorar. Y me pones una película alegre y me paso la película llorando porque digo, ay, qué felices son estas personas. Entonces creo que es lo más bonito que me ha dejado, la parte de ahora me centro más en lo bueno y porque creo que es lo que perdura con nosotros. Y cuando alguien se va o cuando tenemos una ausencia por algo, lo bueno nunca se ha ido, eso siempre se queda con nosotros. Ah, ok, muchísimas gracias. Nada. Gracias, Claudia. Ahora le damos la voz a Gretel Sandoval. Está apagado tu micrófono, Gretel. Gracias. No se activó. Bueno, yo tengo una pregunta. Actualmente, ¿qué tan sólida es la evidencia sobre la eficacia que tiene pues esta terapia de aceptación y compromiso en casos de duelo, pues un duelo complicado o un duelo persistente, o particularmente en comparación con otros modelos terapéuticos o con otros abordajes terapéuticos? Vale. Vale, pues tampoco te sabría decir estadísticas, la verdad, porque no me las sé de memoria. Pero sí que con respecto a la terapia cognitivo-conductual, que es un poquito donde más quizá estoy puesta, lo que permite esto es como un abordaje más sano. Digamos que hay otros tipos de terapia que al final sí que haces que estés bien, que sigas con tu vida, pero más por así decirlo desde el aislamiento, desde el he pasado página, entonces esto se queda atrás y yo continúo con mi vida hacia adelante con toda esta parte muchas veces que tienen las terapias de vamos a eliminar ciertos pensamientos, tú tienes que dejar de sentir este dolor para poder continuar con tu vida. Es como si estuviéramos generando
un distanciamiento emocional de aquel proceso que hemos vivido que ha sido importante para nosotros. Entonces, este tipo de terapia suele tener como mejor aceptación en los pacientes porque nosotros no le estamos diciendo olvídate de esta persona o deja de pensar de esta manera sobre esta persona o sobre esta pérdida de trabajo o sobre el duelo que estemos hablando para que consigas ser feliz. Entonces, digamos que quizá los beneficios que tiene con respecto a otras es más esta parte, que la aceptación que tienen los pacientes este tipo de terapia suele ser más positiva. Ok, gracias. Le damos la palabra ahora a Mayra. Adelante, Mayra. Hola, yo quisiera preguntar, ¿qué es lo que sigue después de que se termina este proceso? A ver, normalmente cuando terminamos este proceso, la persona ya está bastante bien, cuando ya hemos abordado todos los campos. Entonces yo lo que suelo hacer ya es como un espaciamiento de las sesiones, a no ser que la persona por lo que sea es como, Dios mío, necesito como esta guía o esta orientación para seguir haciendo los ejercicios o porque digas que me concentro mejor cuando venimos en las sesiones para hacer estos ejercicios. Lo que ya empezamos a hacer es como un espaciamiento y un seguimiento más de cómo vas con tus acciones comprometidas, qué estás teniendo que hacer, cómo vas con esta aceptación, si veo algún puntito o alguna emoción que te esté costando aceptar. Y en el momento en el que yo veo que efectivamente ya estás consiguiendo aceptar, que estás consiguiendo cuando a lo mejor te vas a las rumiaciones volver al momento presente, sin fusionarte con ciertos pensamientos, que estás ya enfocando tu vida. Normalmente yo lo que hago es ya espaciar las sesiones o incluso decir, bueno, pues dejamos de vernos y una semanita que digas, uy, me encuentro un poquito más floja de ánimos, pues te vienes, siempre desde esa libertad. La verdad que esa es mi manera, que tampoco sé si es la más típica, pero a mí me gusta mucho también dar como esa libertad cuando ya hemos hecho todos estos pasos para que también la persona coja esa confianza de, oye, que estás mejor, que puedes continuar. Muchas gracias. A ti. Muy bien, adelante, Sinaí y finalmente Eddie. Bueno, pues yo tenía otra pregunta relacionada con algo que preguntó una de mis compañeras antes, y es cómo lidiar con el pensamiento de que para seguir con nuestro duelo o superar nuestro duelo, a veces pensamos que tenemos que olvidar a la persona o tratar de olvidar por lo que estamos pasando, entonces como que nos cerramos emocionalmente porque no queremos olvidar y a lo mejor el avanzar pensamos que significa eso. ¿Te acuerdas en algún momentito? Básicamente lo que preguntas es que a veces intentamos como ayudar a los demás para superar nuestro duelo y dejamos nuestro duelo de lado. ¿Es eso lo que querías decir? Sí, también. Vale. Vale, efectivamente esto es algo que a veces pasa. Yo en estos casos la verdad que soy bastante directiva e intento enfocar todo lo que hemos estado hablando un poco de la metáfora de las arenas movedizas. En este caso hablaría un poco como de, vale, ahora en este caso directamente tú te estás abandonando a ti misma en tus arenas y estás intentando desde tu arena sacar a otra persona que está en otras arenas movedizas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo la sacas? Si tú ni siquiera estás fuera. Entonces, a través de metáforas o de ejemplos, la otra persona normalmente sí que llega a comprender esa parte de si tú no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a los demás? También intentamos poner muchas veces ejemplos, o intento yo poner ejemplos de su vida cotidiana, de, vale, ¿cómo has intentado ayudar a esta persona? ¿Qué tal ha salido? ¿Cómo lo hubieras hecho en otro momento? ¿Lo hubieras hecho mejor? ¿Lo hubieras hecho peor? La verdad que aquí tiro bastante de reestructuración cognitiva para que se den cuenta de que quizá tienen que mejorar un poquito ellos para conseguir ayudar a los demás. Entonces, tirando incluso de esa propia ayuda que ellos quieren hacer hacia los demás, pues el decir, venga, empieza tú a trabajar un poquito y mientras vamos ayudando a otra gente, pero que ya tengan al menos una motivación o un aliciente para ellos mismos poder empezar ese camino propio. Hecho, muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Eli. Adelante, Eli. María, de nuevo, Vaya. ¿te ha tocado vivir con algún paciente que después de haberte platicado su historia,
Ay, perdón. Sí, te ha impactado de tal manera que no sepas cómo reaccionar o cómo actuar. Y si es así, ¿cómo sales de ese momento? Pues sí, que me ha pasado. Me pasó con un caso de un marido con su mujer que había muerto por cáncer después de muchos años muy dolorosos. La verdad que me impactó un montón su historia. Creo que realmente fue la historia lo que me conectó y toda esa parte de dolor o de tristeza de cómo yo voy a rehacer ahora mi vida o cómo yo voy a continuar con mi vida, porque además era una persona bastante joven. Eh, la verdad que yo soy muy honesta con los pacientes. Es la verdad que con toda la gente tengo muy buena relación y quizá también tengo el privilegio de que los pacientes que tengo son pacientes que cojo porque realmente creo que pueden conectar con mi forma de ser. Entonces, yo también me permito ser muy expresiva en las sesiones. Obviamente no me voy a poner a llorar porque no es el sitio para ponerse a llorar, ¿no? Pero sí que me permito esa parte de, ay, me está afectando muchísimo lo que me estás comentando, estoy empatizando muchísimo, déjame un minuto que necesito pensar cuál es la mejor manera en la que te puedo ayudar. Yo no tengo ningún problema en decir necesito un minuto, déjame un momento, incluso decir, mira, ahora mismo no vamos a hablar de esto porque me he bloqueado, le voy a dar una vuelta en casa y el próximo día lo vamos a trabajar. Claro, es verdad que quizá no puedes hacer esto con todo tipo de pacientes porque habrá pacientes que te dirán, uff, no me sirves como psicólogo, tú no tienes ni idea. Por eso digo que siento que yo tengo el privilegio de que puedo elegir gente que sí que tiene esa empatía y que sabe incluso que gracias a esa empatía le voy a poder ayudar mejor. Entonces yo me muestro totalmente natural con las personas y creo que también hace que tengamos muchísimo más vínculo y que cuando a lo mejor yo les pido el que hagan algo, saben que se lo pido de verdad, porque también cuando yo les digo, le voy a dar una vuelta en casa y te lo cuento, ellos van a tener al día siguiente cuando nos veamos un montón de técnicas, un montón de herramientas, documentos que les he enviado a casa, cosas para leer, cosas para hacer. Entonces creo que también ahí se da una dinámica de si te estoy diciendo dame un minuto para pensar o el próximo día te digo, es porque realmente vas a tener muchas cosas para hacer al día siguiente. Ok, muchas gracias. Nada, tío. De acuerdo, muchas gracias. María, de las dos preguntas que tengo, hay una que sí me gustaría hacerte, ya para finalizar. Al principio hablaste de que el dolor lo provoca la evitación experiencial, ¿verdad? Se me hizo interesante el término y me gustaría preguntarte, tú, desde tu experiencia como psicóloga y también como ser humano que ha vivido diferentes procesos, ¿por qué crees que el humano evita este tipo de experiencias que, por decirlo de alguna forma, lo ponen a prueba? Vale, pues yo diría a través de toda la experiencia que tengo, o bueno, o incluso de mi propia experiencia como persona, es por el beneficio a corto plazo que trae. Cuando yo tengo un problema es mucho más fácil evitarlo a corto plazo, me trae un premio automáticamente. Pero claro, a largo plazo ese problema se está enquistando. Si yo nunca lo afronto, si yo siempre lo estoy evitando, o si siempre estoy luchando contra ello, pero de una manera insana, que en vez de ayudarme a salir del pozo me está hundiendo más en el pozo, al final se da una cosa que no puede ser. Entonces yo siempre diría que nosotros utilizamos la evitación experiencial porque a corto plazo nos hace sentir mejor, no abordar el problema. O sentir de, bueno, yo siempre digo, no tiene nada que ver con el duelo, pero si yo ahora de repente pego un puñetazo a la pared porque estoy cabreada y todo el mundo se calla y me hace caso, a corto plazo, genial. A largo plazo ahora nadie se me va a acercar porque qué miedo. Eso, claro, sería como esa lucha intensa de por intentar salir. Entonces yo diría que esa es la causa por la que los humanos reaccionamos de esa manera.